buenas noches, queridos amigos de Debate Jurídico. En el día de hoy estamos nuevamente con ustedes en una entrega más de su programa Debate Jurídico, que es un aporte de la Academia Dominicana del Derecho a la sociedad dominicana. Hoy vamos a hablar de un tema que yo les confieso a ustedes que yo no manejo mucho. Yo siempre fui medio reacio al derecho laboral. Algunos abogados hasta decimos que eso no es derecho. O yo lo decía, porque ya yo he aprendido a respetarlo, porque uno ve los jus laboralistas, los jus laboralistas, y uno ve lo apasionados que son con su materia y demás. Pero otros lo vemos desde otro punto de vista, desde el punto del populismo jurídico. Y tenemos muchas críticas porque tenemos un ejercicio que no entiende esos patrones que a veces se usan en el derecho laboral, pero definitivamente es toda una señora técnica, es un tema importante que aunque tenga defectos, tenga virtudes, debe seguir siendo desarrollado, pero que obviamente no tenemos razón los que algunas veces nos atrincheramos desde el ámbito del derecho civil o del ámbito del derecho penal y a no comprender a los laboralistas. Pero tenemos que hablar de eso. Yo he decidido escuchar del tema para irlo respetando cada vez más. Y por eso tenemos en el día de hoy a un amigo de este programa, el licenciado Francisco Carvajal, quien ha participado con nosotros en muchas ocasiones y en el día de hoy va a continuar aportando a todos ustedes sobre este tema tan interesante. Bienvenido, Francisco. Gracias una vez más por la invitación, una invitación, diríase, sumamente honrosa, puesto que en el espacio de tiempo que tiene la ciudad dominicana, este programa se ha convertido en una voz autorizada, en un cenáculo donde se discuten las ideas del derecho dominicano al más alto nivel. Yo creo que eso es un aspecto que, a pesar de la crisis de valores, diríase, en el proceso de evolución que ha caído la sociedad dominicana actualmente, en muchas de las manifestaciones del espíritu, el hecho de que ustedes traten de promover las discusiones del derecho dominicano al más alto nivel, yo creo que es una labor quijotesca y encomiable a la vez. Muchas gracias, se te agradece. Ese es el espíritu, la razón de ser de este programa. Y quizás por eso, cuando hacemos estudios sobre el seguimiento del programa, está ocurriendo que no tenemos mucha gente que no es abogado siguiéndonos. Claro. Porque hemos tratado de hacer un programa que muy bien, didáctico, medio técnico, pero también asequible al ciudadano común, que siempre tiene interés. Claro. Porque en cada tema que tú traes, claro, siempre hay momentos para... No, y fíjate el detalle tan importante del que tú has manifestado, de cómo ciertas legislaciones, ciertas reformas que se han hecho tienen una incidencia, diría ser, tan determinante en el hombre común, en la vida, en el ciudadano, que no conoce de la técnica jurídica, pero que sí, indudablemente, esas reformas le afectan su nivel de vida. Es el hecho de las discusiones a nivel popular que hay sobre la beneficio o no que ha aportado a la sociedad dominicana la nueva normativa procesal penal. Es un aspecto, fíjate cómo se ha ido discutiendo popularmente, y muchas personas que tienen su conocimiento jurídico supeditado a su experiencia vital, que no han leído ningún tratadista, ni conocen de la técnica, ni los fundamentos del procedimiento, han externado ideas contrarias a esa legislación y han señalado que ha constituido una patente de corso para incentivar los actos delictivos en la sociedad. Y es así. Y fíjate que una persona ya del nivel jurídico, no porque ostente la primera magistratura del Estado, sino el nivel jurídico y el desempeño que tuvo el actual señor presidente de la República en su ejercicio penal, como el tiempo ya confesó en Santiago que necesita un cambio. Sí. Esa normativa procesal penal, cuando ya el pueblo, la imaginería popular ya había señalado en años anteriores que teníamos que hacer un cambio, porque aquí estoy feliz con eso. Cuando el presidente dijo eso, yo fui el que más duro aplaudió. Claro, es así, es así. Pero aquí pasan muchas cosas, Ricardo. Aquí tenemos grandes teóricos del derecho dominicano, gente que no tienen en ningún momento determinado, te lo veo opinando, emitiendo juicios de valores
comenzaron con un mito y una fábula, la constitucionalización de las normas procesales. Gente que van a cierta metrópoli con más desarrollo social y económico que nosotros, hacen una maestría pero sin ninguna experiencia en el al nativo. Y vienen aquí a improvisar con teorías y tesis. Bueno, amigos que queremos mucho. Claro, gente que uno quiere mucho, pero... ¿Y qué? Pero fíjate, por ejemplo... Pero entre una buena copa de vino, sí, y un buen bistec argentino, tuve una buena carne. claro. Entonces, en el ejercicio del dolce far niente, Sí, disfrutando una buena música en Buenos Aires, pues entonces uno va y hace un seminario y ve una serie de cosas que se están viendo allí con una codificación, la mete en una valija, la trae y lo asume una ONG, claro, y lo asume una embajada, y se cometió el error histórico en el Congreso de echar a un lado el código que había propuesto el presidente Fernández. claro, Porque ese no es el código que propuso el presidente Leonel claro, Fernández. claro. El código que propuso el presidente Fernández tenía avances como ese. Y ya nos hemos ido del tema, pero el tema de tanta actualidad de la violencia y el papel que está jugando la codificación, porque ya en el derecho penal hemos pasado de la discusión del derecho penal a la procedimentalización del proceso. Exacto. Nadie habla de un código penal. Todo el mundo te lleva Al procedimiento. como su sobaco ilustrado, Claro, el como decía el profesor Artañán, claro, un código de procedimiento penal. Y entonces tú ves dicotomías tan graves como, por ejemplo, un código penal que por un lado te establece una prescripción de 10 años y un código procesal penal que te extingue el proceso a los 3 años. exacto. ¿Eh? Perfectamente. Pero tú ves también una dicotomía entre esa prescripción de 3 años y la prescripción de la acción. ¿Cómo es posible que una acción penal pueda perimir a los 90 días? Tú sabes las vagabunderías que se han hecho en este país con esa perención. Pero eso no es más que un arroz con mango que se ha hecho. Claro. Confundiendo la perención de instancia, claro, que es una figura del ámbito del derecho civil, con la prescripción de la acción, que es una figura del ámbito penal, claro, que no puede ser de 90 días. Claro. Entonces, esas son las cosas que estamos viendo, pero cosas veredes. Pero fíjate cómo también hay un detalle sumamente importante, y es donde yo siempre en diversos medios Escúchame, tú eres laboralista, pero la sangre te llama. sí. Estás preocupándote por las cosas que le inquietaban a tu papá. Claro, así mismo, gracias. Lo que te quería decir, José Ricardo, que fíjate cómo ha ido el proceso de deterioro de la sociedad. Tan grande, porque por ejemplo ahora con el Tribunal Constitucional, tú viste, coge los medios de comunicación del país, coge la historia de los periódicos. Por ejemplo, yo que siempre, mi padre tenía una colección de todos los periódicos de circulación nacional, yo he tratado de darle continuidad, no con la rigurosidad que él lo tenía, pero te pones a analizar y tuve mucha gente ahora opinando la Constitución que nunca en la vida, del 2007 para atrás, habían salido en un periódico. Entonces, el país ha caído en manos de gentes opinantes o gente que hacen opinión pública en diversas organizaciones de la sociedad civil que no tienen los credenciales, los antecedentes históricos para emitir opiniones tan trascendentes en la sociedad. Fíjate que en la codificación, las diversas codificaciones de formas procesales que ha sido sometido la sociedad dominicana en las últimas décadas, es un ejemplo palpable de eso. Arranquemos con Rafael Leonidas Trujillo Molina, Código Trujillo de Trabajo, los redactores del Código Trujillo de Trabajo. Búscame los intelectuales, la magnitud de esos intelectuales, de esos pensadores. ¿Quién se encarga de la parte procesal del Código Trujillo de Trabajo? Manuel Ubaldo Gómez, Federico C. Álvarez. Eran figuras luminosas en el derecho dominicano, eran pensadores. Son José Ernesto García Ibal. Que era una pieza. Claro, bien. Porque aquí todo se estigmatiza. El Código Trujillo de Trabajo. Era una señora pieza. El código una de las codificaciones más importantes que tiene el mérito frente a la historia del derecho dominicano, y es un juicio no controvertido y tiene la autoridad de cosas jugadas, que es la verdadera primera codificación netamente dominicana, a excepción del referente que tuvo de
del papá del doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez, don Teodoro Pina Chevalier, que hizo un anteproyecto, pero ese es un anteproyecto muy, muy pequeño de un código de trabajo. Esos son los esfuerzos notables que hay en la sociedad dominicana. Pero te refiero para que tú veas cómo íbamos descendiendo. Viene el código de la reforma del 92, y que es quien elige Balaguer. Rafael Albuquerque, Luis Hernández Rueda y Ramón García Gómez, que digo, Milton Vega Vara, que viene siendo el sustituto del sector de Santiago, Ramón García Gómez, que era un abogado sumamente acabado, un especialista, yo lo conocí, un abogado muy trascendente. Abogado y ser humano. Entonces, claro, excepción, pero coge los redactores del texto, no es que yo tenga nada contra, pero porque el país vaya viendo cómo nos hemos ido degradando, cómo ha sido la pendiente, la caída, el proceso de involución severo en que hemos caído. Coge los redactores del Código Procesal Penal, lo que hicieron la normativa. ¿Por qué ahí no figura? Porque eso es un ¿Por qué no ahí no figura? Por ejemplo, ¿por qué no figura una cosa? Vamos a coger a uno que yo quiero mucho. Sí, pero vamos a coger. Son buenos abogados. Pero ¿quién eran las personas indicadas para eso? La gente que tenía el mayor ejercicio, el problema fue Pina Acevedo, el doctor Marino Benicio Castillo. Cojan los abogados, Juan Manuel Pellerano Gómez, la gente que en el proceso penal en la sociedad dominicana en las últimas 5 décadas han jugado un papel cimento. Esas opiniones de esa gente, eso vio para coger unos muchachitos ahora que son estudiosos, que son gente, pero se vino a hacer eso. Mira, Francisco. ¿Tú entiendes? Digo, es mi opinión personal. Yo te entiendo. Yo sé que yo lo comprendo y creo que está bien inspirada, porque yo creo que tú estás hablando desde la buena fe, en el sentido de que debió jugar la experiencia. Claro, no se consultó a esa gente. El problema de eso no fue los abogados que intervinieron, porque los abogados que intervinieron son muchos jóvenes muy valiosos. Sí, yo no estoy cuestionando eso. Y son gente que yo quiero mucho también. Pero quizás le faltó como el equilibrio que da la experiencia. Exactamente. Porque lo malo del código es haberlo metido en una valija de contrabando, traerlo y comenzar a meter una codificación después que ya había un código de procedimiento penal metido en el Congreso, claro, que era el proyecto que sometió Leonel Fernández Reina. Claro. Vamos a estar claros. El que votó la comisión que nombró el presidente en sus primeros 4 años de gobierno. Claro, que entonces, fue muy distinto a lo que desembocó. Y hacerlo de la manera que se hizo. Ese código vino de contrabando, no pagó impuestos. Y importado. Lo trasplantan aquí. Exonerado. Óyeme, y te han creado un arroz con mango ahí. Por ejemplo, la figura del juez. Yo digo que es una batata con birrete. Claro. El juez en el proceso penal actual de ese código. Claro, exactamente. Extirpan la íntima convicción. Claro. En la justicia humana. Entonces te critican la íntima convicción y te acaban con la íntima convicción diciendo que la suerte de la justicia de un justiciable abandonada al criterio humano. Al capricho de un juez. Ven acá. ¿Y de dónde que viene esa legislación que tú te garantiza que tú estás? Eso tiene un corte anglosajón. Claro. Es de la escuela anglosajona. ¿Y qué hacen? La íntima convicción en ese sistema, ¿quién la tiene? Claro. El jurado. El jurado, claro. Y cuando no la tiene el jurado, la tiene el juez. La tiene el juez, exacto. Entonces, ¿cómo es ese sistema en España? Es así. ¿Cómo es? ¿El juez es una batata con birrete? No estoy de acuerdo con eso. Mira, nos entretuvimos con el tema. Abandonamos el tema laboral. Primera vez que pasa eso en este programa, pero no dejamos de apasionarnos a veces con los temas. Yo sé que a ustedes también, queridos amigos, les apasiona el tema, porque es un tema que tiene que ver un poco con el tema de la seguridad y todo esto que estamos viviendo. Y vamos a volver un poquito más con el tema. Porque yo sé que ustedes quieren que le arranquemos un pedacito al derecho laboral para hacer algunos juicios. Nos vemos en el próximo segmento. Es preciso imaginarla distinta.
necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta después de esta breve pausa comercial y como siempre le damos la bienvenida a todos los que se están incorporando. Aquellos que llegamos un poco tarde, se nos olvida que la cita nuestra es todos los sábados a las 7 de la noche por esta su Coral TV, a las 7 en punto. Usted se perdió de las opiniones del doctor Francisco Carvajal sobre algunos temas. Venimos a hablar de derecho laboral y el tema de la seguridad ciudadana y el derecho procesal nos sustrajo. Pero antes de que entremos en materia, en tu área que es el derecho laboral, yo no quería dejar de tocar un tema sobre este tema de la seguridad y el problema del Código Procesal Penal. A mí cuando yo estaba en el Congreso, yo tengo amigos, especialmente una amiga, funcionaria del Ministerio Público, me dice diputado inquisidor, porque yo he sido un defensor de la escuela germano-románica y que nosotros continuamos en nuestra tradición. Porque nada quita que las garantías que da este código las tenían también la última reforma procesal, Código Procesal. Yo siempre me río cuando oigo, porque se lo pueden decir a un ignorante, pero cuando yo oigo que dicen, se acabó el tránquenlo. ¿Y cuándo existió el tránquenlo en el Código de Instrucción Criminal? Nunca. Porque es que el Código de Instrucción Criminal, una de sus primeras disposiciones, en el artículo 2, creo, si mal no recuerdo, que establecía que nadie podía ser reducido a prisión sin una orden de un funcionario judicial competente. Tuviera la competencia de atribución para... Entonces, el tránquenlo existía una cultura. Una cultura, claro. Como se está formando otra cultura ahora. La cultura del hipergarantismo y de la procedimentalización del proceso penal. ¿Dónde nos lleva esto? Mire ese dato que dio el presidente de la... Yo que he tenido un poquito de información al respecto. 26.000 procedimientos de interdicción en materia de droga, a cargo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con Ministerio Público y todo. De los 26.000, 23.000 calificaron para apertura de proceso. De esos, solo 1.000 casos han sido objeto de juicio. Los demás, nada. Por ejemplo, aquí hay un criterio en el sistema de justicia, que en el tema de la seguridad, y ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura está reunido y que el Consejo del Poder Judicial tendrá que comenzar a ejercer sus funciones, hay que meterle el pico a la evaluación de los jueces. Porque yo conozco un trabajo que lo tiene ubicado por Ministerio Público, por fiscales y por todo, o sea que se sabe quiénes son los que están asumiendo. Y sobre todo los jueces de la jurisdicción penal, porque el fracaso más grande en la reforma de 1997, que llevó al traste con la designación de la nueva Suprema Corte de Justicia, y todo este proceso que indudablemente hemos conseguido logros notables en la Administración de Justicia. Nadie se lo quita. Pero el fracaso más grande ha sido la justicia penal. Ese es el punto controvertido. Cuando sectores, incluso organismos internacionales, estudian sectorialmente la Administración de Justicia en la Sociedad Dominicana, siempre será a relucir como un faro luminoso la jurisdicción penal. Y fíjate una situación que se está dando ahora. Ahora, con este nuevo código, se ha suprimido el recurso de apelación en materia penal, que es algo consagrado constitucionalmente. O sea, ahora lo que hay, las cortes se han convertido en semicasación y la mayoría de los jueces de corte del país, de cortes me refiero de la jurisdicción penal, la mayoría de lo que están dedicados es a hacer obra de investigación. Cuando una persona le somete un expediente
de cierta seriedad y cierta consistencia, lo que declaran es inadmisible el recurso porque no está dentro de las causales señaladas, pero de una motivación. Hay recursos de apelación que por su importancia, por el desarrollo, por la exposición, por el concepto, por la idea que pone el abogado, no pueden ser directamente contestados en 2 hojas. Entonces, ese es el problema. ¿Qué está pasando? Que yo tanto dedicado a hacer publicaciones de obras, que yo lo digo responsablemente, porque yo mi cosa de esa cuestión, quizás por factores hereditarios, porque siempre mi padre fue una persona marginal en la sociedad dominicana, que decía sus ideas con mucha claridad y con mucha transparencia. Y yo he notado, ya al ver el transcurrido 2 décadas de su muerte, que eso es un gran legado. Y siempre me he tratado de ceñir por eso, no tengo miedo en emitir mi opinión. Entonces, tú también estás en aquello que él decía, fuerte, fuerte. Sí. Hay cosas que de aquí lo necesitan. Entonces, fíjate la situación. Aquí vemos, por ejemplo, procesos judiciales importantes, donde va entonces, viene la Corte y después va la Suprema también dice tiene el mismo color, porque hay un grupo de abogados ayudantes que son los que tienen la administración. El proceso formulario. Claro, de la justicia penal. Entonces, eso el Consejo tiene que analizar. En la Suprema también. El Consejo y la Suprema que me estoy refiriendo, que son los abogados ayudantes de la Suprema. Que son la Suprema no aborda los casos. No aborda los casos. Entonces, en la Cámara de lo Penal, me refiero a la Cámara, en la Suprema tenemos jueces importantes, jueces que han hecho una gran labor. Ahí, por ejemplo, podemos mencionar al doctor Julio Aníbal Suárez Duvernay, de la Cámara de lo Laboral de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos un magistrado de la trascendencia del cerebro y del tamaño de un Rafael Luciano Pichardo, que está considerado como uno de los mejores civilistas dominicanos junto a Juan Manuel Pellerano. Tenemos muchos abogados importantes, pero la Cámara de lo Penal de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo tiene que analizarlo bien, porque eso hay que eliminarlo. Y también hay muchos jueces de corte que están aspirando ahora mismo, que son cómplices de ese relajo que hay aquí a nivel de corte, de que no quieren instruir los procesos judiciales, pero es para tener más tiempo, para ellos hacer una labor doctrinal, porque hay una serie de libros en el aspecto del procedimiento penal, que tú coges los autores importantes que hemos tenido bajo el viejo ámbito de aplicación del Código de Procedimiento Criminal y coges el diario y tú te vas dando cuenta del proceso de involución hasta en el uso del lenguaje, porque hemos caído en una cultura jurídica light, donde las cosas se abordan de manera muy superficial. Entonces, esos jueces de corte, que están muchos de ellos aspirando, con muy honrosas excepciones, tengo que reconocer la labor de 2 magistradas muy importantes, que constituyen una excepción a esta regla que yo he planteado ante el país, que es la magistrada Miriam Germán y Olga Herrera Caluce. Son jueces serias y dedicadas a su labor, pero la mayoría tú lo coges y lo que están haciendo es que labores doctrinales, no quieren estar trabajando, escribiendo libritos, escribiendo diccionarios, y libritos que tú lo coges conceptualmente y analizas. Y yo, que tengo modestia aparte la autoridad, porque he sido un lector de los 7 años, por las obligaciones que me imponía mi distinto padre Francisco Carvajal Martínez, te puedo decir que muchos de ellos, hasta en el uso del lenguaje, que es la materia fundamental, en el manejo el lenguaje como instrumento de comunicar ideas y conceptos, tiene muchas debilidades. Entonces, el país está en un veredicto. Entonces, el país está manga por hombro. Y la justicia y el estamento judicial, esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, y Leonel Fernández Reina, como yo he señalado en otros programas de televisión, tiene, frente a la historia contemporánea dominicana, que jugar un papel cimero, porque ahí se van a definir muchas cosas. Tenemos que recomponer la justicia penal en la República Dominicana, véase la Cámara de lo Penal de la Suprema Corte de Justicia. Eso hay que determinarlo por completo. Eso hay que hacer una profilaxis, que no solamente tiene que abarcar a los jueces de la Suprema Corte, sino tiene que abarcar también a jueces de corte. Y analizar, y uno hacer una especie de catarsis social y determinar en qué hemos fallado, porque fíjate ese ejemplo que pone el señor Presidente de la República, eso obedece, se ha hecho esfuerzo notable. Mucha gente dice, no, que del gobierno no se combate eficientemente, y hay muchos mitos, pero fíjate, ese es un ejemplo palpable de cómo un organismo con la Dirección General de Contraloría ha hecho esos sometimientos, y fíjate cuál es la estadística que te da, que te indica eso, que jurisdiccionalmente la justicia penal ha fracasado en la nueva normativa procesal penal, bajo toda escuela de pensamiento. No, y cuando tú te pones a sacar las estadísticas que yo no, como estoy en el ámbito político y he estado en funciones la mayor parte de mis últimos tiempos, nunca me desconecto del derecho. Siempre estoy aquí. Pero obviamente uno se da cuenta que, por ejemplo, los rebeldes, la cantidad de gente que hay declarada en rebelión, sí, entonces, los procesos inútiles. Entonces no se puede, el proceso no se puede instruir porque si no está si la presencia del imputar, pero antes había un procedimiento, en el Código de Procedimiento había la contumacia, pero ahora no hay nada. Ahora se elimina la contumacia. O sea, yo te voy a decir una cosa,
con todo respeto. Una mira, medida de coerción te va para Nueva York ya. Se óyeme, murió el proceso ahí. Yo, con todo el respeto que me merece la Suprema Corte, que yo respeto, y ahí tengo buenos amigos, gente muy valiosa, que merecería permanecer ahí por demasiadas razones, de capacidad, además de la competencia, la capacidad de trabajo, la bonomía, la seriedad, comenzando por el magistrado presidente. Pero 14 años está bueno. Sí, porque hay que también pensar en la alternabilidad al Está interno del bueno Poder ya. Judicial. O sea, ellos, desde mi punto de vista, y te digo que me dolería en algunos casos, gente que se ha fajado ahí, que si los dejan nadie se va a sentir mal, pero lo que le conviene al país es que venga, es una sangre nueva en la Sí. Suprema Corte de Justicia. No, y hay Eso muchos es lo que le conviene, y creo que debemos sentarnos a evaluar el estatuto de la justicia profundamente. Claro, Y tú sabes que una cosa que no se siente es la escuela, sí. porque esa escuela es la que Sí. ha inoculado todos esos criterios. Que es un fracaso total. Esa escuela, Han cambiado la metodología. la filosofía de esa Han escuela. cambiado la metodología de enseñanza como en 5 ocasiones. Yo he estado muy al tanto de los problemas internos que se han suscitado en el seno de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y te puedo decir que eso... Un desastre. Entonces, fíjate, Por otra el cosa... que- es que por su desastre. fruto lo conoceréis. Que me digan a mí, aquí hay muchos jueces buenos, ¿eh? Pero fíjate que los Porque jueces... lo estamos diciendo en la Suprema, Claro. y debajo de la Suprema, en cantidades industriales y buenos, formados. Pero tú llegas a un análisis, mira qué idea que viene a robustecer el criterio que tú has expresado esta noche ante el país. Aquí uno coge los jueces, por ejemplo, vamos a coger a Julián Aníbal Suárez Duvernay, juez de la Cámara de lo Laboral de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a coger al magistrado Eri José Hernández Santana Machado de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, presidente de la Corte, que son jueces que tienen un increíble con la rapidez, con la consistencia y con un fundamento que falla, y son de los jueces del Poder Judicial actual, que tienen un mayor índice en su desempeño, en sus funciones, pero son jueces que no son egresados de la escuela, son jueces que tuvieron la experiencia de vivenciar, de conocer, de tratar lo que es un proceso, porque tú no me puedes traer un muchachito traído de una universidad, que salga de una universidad, meterlo en la Escuela Nacional de la Judicatura y ser juez, porque no tiene la parte vivencial del derecho, que es un aspecto fundamental en la administración, en la visión que puede tener un juez. Entonces fíjate que los jueces que han tenido mayor desempeño dentro del Poder Judicial son los jueces que fueron abogados en ejercicio, que fueron elegidos en el proceso de 1997 para ser juez. Fíjate que eso es. Entonces hay una corriente sostedada, hay un criterio, hay una pugna a lo interno del Poder Judicial, que los que son egresados de la escuela se creen que son los jueces de carrera y son los que peor desempeño tienen. Ponte a analizarlo. Sí. Cógelo todo para Pero, que tú por veas. ejemplo, en el ámbito de la justicia penal, yo creo que hay una cuestión que es una filosofía, vamos a decir, y una política, que tú tienes que enseñarle al juez. Aquí se ha enseñado, vamos por la vía del garantismo. ¿Quién se opone a que un individuo se le brinden todas las garantías habidas y por haber, y hasta más allá de ellas? ¿Quién se opone? Sí, nada. Ahora, de ahí a que usted haga al fondo esclavo de la forma, que es lo que está pasando aquí en el país. Porque eso es lo que le están enseñando a los jueces. Eso es lo que le están enseñando. Entonces, el estado natural del individuo es la libertad. Mire, carajo. Adiós. ¿Y usted cree que el estado natural del tipo ese que mató los 2 niños, sus 2 hijos, su estado natural es la libertad? Una pata. Claro. Y escúchame. No, pero así, pero fíjate. óyeme, Oh, es que yo no entiendo. Pero fíjate el muchacho que fue a ponerle a una ahora, novia. Tiene que haber un equilibrio entre las garantías individuales y las garantías sociales. Y la garantía Yo tengo que garantizarte de la víctima, que también, hoy se habla mucho del en la delincuente, Constitución eso del está. imputable, pero tiene que hablarme de los derechos y Que en prerrogativas esas nuevas funcionales de la víctima. constituciones la víctima. garantía de la víctima están, y esa justicia penal no se está fijando en eso. Claro. Pero fíjate esa muchacha de San Juan de la Maguana, que va un novio a visitarla. O sea, que no lo acepta, le pone una bomba en la ventana. Y va al otro día y le pone una garantía económica. O sea, oye la gravedad de la situación
de un atentado a la vida humana, la Cuando propiedad. cuando hay sangre de por Entonces, medio, no, como decía el eso- presidente Fernández. Claro, entonces, ¿cómo se pone? No, que es una garantía que se vaya. No, eso así, no vamos por buen camino. La sociedad dominicana ha colapsado si seguimos por ese camino. Su aparato judicial Claro, tiene que revisarse, claro, eso es así, estamos de acuerdo. especialmente ese del ámbito represivo. Claro, Tenemos que hacer una pausa y no va a quedar tiempo para laborar ya. seguimos en el tema. Sí. Volvemos en unos minutos. Les rogamos por favor permanecer en sus asientos. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Yo me despedí de ustedes diciendo permanezcan en sus asientos, pero yo sé que no, que usted fue a buscar un juguito, Para acomodarse. un poquito de coca-leca, pero que va a estar ahí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros, y les pedimos disculpas porque por primera vez en el programa Venimos tengo con un una- tema prefijado y se ha dejado para último. y lo hemos dejado para último. Sí, sí. Pero es que realmente, No, es que es un tema de como la es más sociedad importante. dominicana está tan resentida con el tema de la seguridad, y yo opinaba, porque yo participé del evento de Santiago con el presidente, fue un evento extraordinario, porque tú allí podías ver desde los padres de Vanessa, la joven universitaria, Coño, qué penoso, una muchacha muy linda. una Muchacha preciosa, preciosa, pero lo bonito no es tanto lo bella que era como mujer, una niña linda, sino el ser humano que era. Y el dolor que deja eso a la familia, es una cosa Era indescriptible. una niña extraordinaria por un celular. Pero estaba el doctor Negro Vera con el drama de mi amigo Jordi, Sí. su hijo. Y ellos eran como una expresión de todo lo que en la sociedad dominicana han sufrido algún tipo de dolor de ese tipo. Entonces uno se pone a mirar y a ver, y realmente el país está metido en el tema de la seguridad. Y yo decía cuando iba saliendo, le comentaba a algunos amigos, miren, el tema de la seguridad es que en este país, ya para meternos al tema que hemos venido, en este país, desgraciadamente, estamos acostumbrados a tener como estereotipos mediáticos. Claro, Tú agarras, claro. no, esa policía, no, esos militares corruptos. Pero resulta que la policía de este país, con todos los defectos que tiene, porque yo sé que no es sueca, Claro. No, y la sueca ha resuelto todos los casos. tiene su defecto, la sueca también, aquí la gente está equivocada. No, pero yo te estoy, no es humana, Sí, porque claro. donde quiera que haya. Y la de Florida también. Pero dime qué caso aquí no ha sido debidamente resuelto aquí. O sea, son muy pocos los casos. El nivel de efectividad de ese aparato policial es Claro. extraordinariamente bueno, porque han ido desarrollando la inteligencia policial, Claro. y investigación. tecnificando muchísimos oficiales que están ahí, Claro. que son. Entonces yo me pregunto, vean, acá hay esos casos de esos sicarios que soltaron en la corte de San Cristóbal, la policía lo puso ahí, el Ministerio Público está sustentando su caso,
y uno de los sicarios ya está suelto y dijo que era un patriota, que él bregaba en Nueva York, pero que Pero aquí no, que él era un Que patriota. respeta la territorialidad Sí. de la República Dominicana. Ese reclamo, ¿a quién se lo hacemos? Sí. ¿A la policía? No, a la justicia. ¿A la A justicia? la justicia penal. Entonces ese tribunal, pues ahí vi que el Consejo del Poder Judicial lo está investigando, qué bueno. Eso es lo que hay que hacer aquí. Claro. Aquí hay que auditar las decisiones y el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, este país tiene que poner sus ojos en ese aparato, Claro. porque de lo contrario nos fastidiamos. No, vamos. No, obviamente que en ese aspecto hay varios factores que debemos tomar en cuenta. Primero, el factor de que ya se ha creado una cultura, ya teniendo casi 5 años, 6 años de vigencia la nueva normativa procesal penal, hay ya la gente a nivel de la imaginería popular, del hombre común, no, ya. hay una idea, un concepto de que la De persona... que no pasa nada. Que no pasa nada, ¿entendiste? Entonces eso hay que cambiarlo, hay que buscar la forma. Mientras eso no se cambie, hay que analizar, porque fíjate otro aspecto, hay una ciencia que es muy auxiliar del derecho y que se usa en otras latitudes geográficas que han tenido más éxito que nosotros en la justicia penal, es la sociología del derecho. Tú tienes que estudiar los estamentos de la sociedad, Claro. a lo cual va dirigido un determinado esquema normativo de procedimiento, que fue lo que faltó en eso. Sí. Entonces que se quejan con amargura. Cuando yo veo, por ejemplo, al doctor Marino Benicio Castillo, que quizás de esa generación, el único abogado que quizás se ha preocupado vehementemente por el hábitat dominicano, se ha señalado con amargura eso, porque estas reformas vinieron así, Sí. a lo loco, sin haber estudiado el esquema social al cual iba dirigida su aplicabilidad en el espacio y en el tiempo. Yo siempre repito una frase, una definición de José Ortega y Gasset del derecho. Dice, el derecho es una secreción, óigase bien la palabra Sí. que usa, espontánea de la realidad social. Claro, así mismo. Cuando no se contrae a eso, Ya, es inoperante, entonces norma es infuncional. y sociedad andan en líneas paralelas. Claro, andan en líneas ¿Qué es paralelas. lo que está pasando aquí? Claro, Bueno, Francisco, pero vamos a hablar un poquito del derecho laboral. sí. Tú, ya que estamos en el ámbito de evaluación del aparato judicial, que repetimos, no estamos haciendo disparando indiscriminadamente. No, Hemos dicho que hay valiosas personalidades en el sistema de justicia y promesas importantes en el sistema de justicia, pero necesitamos cambiar de rumbo en muchos aspectos, en la filosofía, esa escuela tenemos que mejorarla. Pero y en el ámbito laboral, ¿cómo evalúa el especialista la justicia laboral en la República Dominicana? tú sabes que una de las tareas fundamentales que yo he señalado que va a tener el nuevo Tribunal Constitucional va a ser dirimir el aspecto de la constitucionalidad del artículo 539, aunque ya la Suprema Corte de Justicia actualmente se pronunció sobre ese aspecto. Habría que ver, porque es el punto, diría ser controvertido de la administración de justicia laboral, el hecho de que una persona, una empresa, por el aspecto de que tenga que consignar el duplo, en caso que resulte condenada en un proceso judicial, tenga que consignar el duplo de la suma condenatoria para poder ejercer recurso de apelación. Entonces, el plazo tan abreviado, los 3 días, para hacer esa consignación, eso es algo completamente aberrante en la época contemporánea, en la época actual en que vive la ciudad dominicana. Eso fue una disposición. ¿La Suprema qué decidió? Decidió que, frente a un aspecto, planteó que el artículo era que una cosa se refería a la ejecutoriedad de la sentencia y otra cosa era la interposición y la instrucción del recurso de apelación en sí, pero obviamente ahí le faltó un criterio conceptual más profundo, porque ¿qué sentido tiene analizando? Y yo he señalado siempre, cojo el principio constitucional de la razonabilidad, que tanto se habla hoy día en la Constitución de la República, que ya está integrado como una norma en la nueva Constitución, de la condición de razonabilidad, de que una vez nos habló Juan Manuel Pellerano en Constitución y Política. ¿Qué pasa? ¿Qué sentido tiene apelar una sentencia que ya ha sido ejecutada sobre el patrimonio del apelante? Entonces, obviamente, indisolublemente, el aspecto de la ejecutoriedad provisional que está investida, definitiva, que está investida la sentencia laboral de primer grado, están siendo que muchos procesos judiciales se diriman con un solo juez y en única y sola instancia. Entonces, es el aspecto que hay que buscarle la vuelta. Hay un aspecto de que sobre ciertos aspectos, de que ya la actual Suprema se ha pronunciado en el empate
de cuál va a ser la competencia de atribución del nuevo Tribunal Constitucional. Y ya sobre ese aspecto, habiendo versado, obviamente, habría que ver que no es un criterio inmutable en el espacio y en el tiempo. Ahora vean, Ni siquiera una prima, un seguro. No, pero tú vas a hacer un seguro. Y el seguro es más oneroso que pagar. ¿Por qué? Porque hace las compañías aseguradoras se han dado cuenta, al principio ya lo otorgaban, decían, pues esto es un negocio para nosotros, pero cuando vienen las ejecuciones, que tiene que pagar el primer requerimiento, se asustaron. Y decía, bueno, yo tengo una sentencia, quiero consignar el duplo. Dice, el juez presidente de la Corte de Trabajo me autoriza, porque hay que ir a un proceso judicial, porque eso es de manera, en una demanda de suspensión de ejecución de sentencia, es que el juez presidente de la Corte de los deferimientos te den la suspensión. Entonces te dicen, te ponen una fianza, pero la compañía aseguradora te dice, bueno, una fianza de 400.000 pesos, un duplo, tú tienes que depositarme 400.000 pesos en un certificado en la compañía aseguradora. Y nosotros te emitimos la fianza, no tiene sentido. No hay ningún sentido, porque en el enriquecimiento ilícito te cobran por la fianza, pero no están cubriendo ningún riesgo. Claro, no hay ningún riesgo. Para eso lo consiguen. Entonces, el problema de eso es, fíjate una cosa, eso es que yo estuve hablando con abogados que ejercen materia laboral y que tienen una posición, dirías, en ciertos aspectos tan intransigentes como mi querido amigo Joaquín Luciano. Y él me dijo, ya, Carvajal, yo estoy de acuerdo contigo, ese código, ese artículo tiene que modificarse, sea por una vía o por una vía o por otra, pero ese plazo hay que llevarlo por lo menos a 15 días hábiles. 15 días hábiles, darle la oportunidad a una gente, porque en 3 días no, te vienen ejecutándose. Aquí hay abogados. Ya no viene de la etapa de... Sí. Del trabajador oprimido, ese es mi hermano, ¿tú sabías? Sí, una persona muy querida. Yo lo quiero mucho. Pero lo que te quería decir que eso... Pero viene sí, pero ya ha ido... De la lucha claro, sistemática. con Julián Aníbal. Pero ha madurado ya. Ha madurado y obviamente se ha dado cuenta, porque él también está defendiendo empresas actualmente. Bueno. Ya no es el abogado... No, pues no me digas. Está defendiendo. Claro, ya. Si nuestro hermano Luciano no está viendo, digo, sí. ¿Cómo va a ser? Que está defendiendo pues a la burguesía opresora. Entonces, no está viendo, está muerto de la risa. Sí, entonces él hay que buscar el punto, como te digo, pues dedicarlo. Es el mismo caso de Santiago, que es una jurisdicción que la gente le estudia mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 jueces de corte de trabajo del país, que para mí son 2 jueces responsables y son 2 paradigmas, que en estas convocatorias que ha habido, que el Consejo Nacional de tiene que tomar en cuenta la labor que han hecho 2 jueces, que es el magistrado Eri Hernández y Manuel Vera Calbucia, de la Corte de San Pedro de Macorís. Son jueces son gente responsable, que dice, espérate, aquí hay un problema contra una empresa, se puede solucionar este problema, vamos a fijar una audiencia rápido, venga, pero son jueces que tienen el equilibrio. Pero usted va a otro departamento, por ejemplo, de Santiago, que hay una corte de gente muy brillante, entre la cual hay un gran amigo mío, el doctor Domingo Gil, que le tengo un gran aprecio, porque la primera vez que mi padre me llevó ya enfermo, yo recién graduado a una causa, fue precisamente él era el abogado de la parte contraria y me trató con mucha deferencia, por lo cual yo siempre... Domingo es una persona muy fina. Él es una persona muy fina, un trato excelente. Muy educado. Pero tenemos la presidenta de la Corte de Trabajo de Santiago, Anancia, que usted va a fijar una audiencia de deferimiento, y dice, bueno, vamos a fijarla para 20 días. Digo, ¿qué sentido tiene? Si el hecho de usted notificar a la instancia en materia laboral no suspende, cuando usted ejecuta, entonces el juez tiene que tener ese sentido común. Decir, bueno, hay un problema de ejecutoriedad. Qué raro, Nancy. Así mismo que está, pues, consulte a los abogados de Santiago. Usted habla con ella. Pues yo consulte o hable con ella, usted si es amigo de... Entonces, tiene que tener sentido común y fijar las cosas a breve término. O sea, en sentido no figurado, no es que el breve término sea una figura, insertarla en el código laboral, sino me refiero a ponerlo en plazos abreviados, como hacen otros jueces, pero lamentablemente, eso ha aumentado mucho. Pero eso demuestra que el código amerita claro, en ese aspecto, en el aspecto de 539, yo lo he señalado. Y ¿Qué otro aspecto? Te estoy señalando que abogados así de defensores a ultranza del trabajador, como es mi querido amigo Joaquín Luciano, ya está concordante la idea que yo he planteado en muchos programas de televisión y hemos estado juntos. Y yo he planteado que se debe ampliar, modificar por lo menos el 539 para llevar la paz laboral en muchos departamentos. Esa parte ya resolvería. Eso resolvería ese aspecto. Por lo demás, el código está bien. No suprimirlo, sino el aspecto de modificarlo, ampliarle el plazo de la garantía. Llevarlo a 15 días hábiles. Porque en 3 días, me parece que hace la mayoría de los abogados que te notifican una empresa un viernes. Hay una discusión si el día feriado es computable o no. Hay jueces de corte, como el del Distrito Nacional, que sí entiende que para los fines de ejecución es computable. Te notifican un viernes y ya el martes te están embargando. Y es muy difícil. Mira, yo te voy a decir algo, antes de cerrar ese aspecto del 539.
Si tú le vas a abrir a un plazo a un justiciable, para irnos a la terminología procesalista, Sí, exacto. Tú tienes que dárselo pleno. Tú no puedes, entonces, el ejercicio de un derecho no puede estar supeditado a condiciones pecuniarias que impiden el ejercicio. Ahora, sencillamente, si tú no quieres que se ejerce ese recurso, simplemente hasta tal monto será juzgado en única instancia. Y ya tú sabes que tú no tienes derecho, pero tú tenés que poner el duplo y esperar y que te ejecute la sentencia en lo que la chava y viene. Entonces no te están dando nada. O sea, yo creo que sencillamente tú tienes que tomar decisiones. Si la condena hasta tal monto, simplemente no tienen establece para la apelación, lo que estamos definiendo la sentencia que exceden de ese monto. Pero fíjate que hay una situación que eso ha llevado a muchos departamentos judiciales a situaciones impredecibles. Cuando los empresarios de Santiago hablan de los costos laborales y muchos problemas que han tenido, se han suscitado precisamente por la administración de la justicia laboral. Que hay muchas cosas que deben Santiago desaparecer. Yo te quiero preguntar sobre eso, pero vamos a pedirle a nuestros queridos amigos que nos dispensen por favor un momentito y que nos vemos nuevamente para concluir ya en la última parte, en el último segmento del programa, sobre estos temas tan interesantes. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Estamos llegando ya al final del programa. Este es nuestro último segmento y vamos a seguir aprovechando la presencia del doctor Francisco Carvajal, que hemos estado hablando de temas diversos. Vinimos a hablar de derecho laboral y hablamos de procesal penal. Y hemos abordado un análisis del sistema, de la evaluación del sistema de justicia. De la justicia penal de Santo Domingo. Pero veníamos hablando, tú me hablas de los empresarios, por ejemplo, que se quejan del... Sí, te hablaba del departamento de Santiago, por ejemplo. Pero eso solo se ve en Santiago. Bueno, porque hay otros departamentos donde más se nota. Donde más se percibe por la situación, podría ser por la posición rígida que ha mantenido la presidenta de la Corte de Trabajo de ese departamento judicial. Y obviamente... Qué extraño, por eso no, yo la conozco. Bueno, ok, ella tiene su filosofía, que dirán ellos, cada juez como el referimiento. Pero ella no es una persona, su personalidad no es no tengo la oportunidad, pero yo te estoy hablando en base a estadísticas y resultados. O sea, yo vivo analizando sectorialmente diversas cortes de diversos departamentos judiciales del país. Y te puedo decir que la corte que más funciona con mayor eficiencia, puedo dar también la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, la Corte de San Pedro y la Corte de la Provincia de Santo Domingo, que hay una juez ahí como esta muchacha, Mirta Cecilia González, que también ha mantenido el equilibrio dentro de lo que es ese departamento judicial. En La Vega también un juez presidente, que es un muchacho muy capacitado. Pero en Santiago, cuando hay problemas, tú ves que los empresarios te dicen, no, que los costos laborales es eso, porque te ponen un juez, te ejecutan, vienen sentencias. Los jueces de la sala también, a veces ha habido muchos criterios disidentes, composiciones que ha externado la Suprema Corte de Justicia sobre la importancia
y el alcance del recibo de descargo en materia laboral. Entonces ellos tienen posiciones muy disidentes. Entonces eso obviamente quien paga la consecuencia es el Departamento Judicial de Santiago de los Caballeros. Yo creo que el presidente de la República, los empresarios de Santiago, cuando abordaron un tema tan trascendente sobre la delincuencia y con el auge de la inseguridad en ese departamento judicial de esa ciudad, de tantas tradiciones históricas, debió volverse hablado también en otro futuro capítulo, aunque no tiene la importancia y la tragedia, porque dirán, bueno, es un asunto de interés puramente privado, no tendría que involucrarse a la sociedad, pero como eso ha incidido en que muchas empresas de Santiago han tenido que cerrar, huyéndole a esos costos laborales. Cuando un empresario de Santiago te cierra una zona franca que te capta 10 o 15 mil empleados, no solamente está pensando en el componente de la mano de obra de la China y los valores, sino está pensando también en los costos laborales que tú mantener una empresa de no la liquidación, porque la liquidación es una parte muy ínfima de los costos laborales. Lo que vamos a hablar es que vienen los procesos laborales, te ponen eso, vienen las jueces, te ponen la indexación, no hay la oportunidad de tú estar sujeto a un proceso donde el doble grado de jurisdicción esté garantizado. Si va a un proceso judicial, siempre obtiene, las estadísticas siempre señalan ese departamento judicial, independientemente de quién tenga la razón desde el punto de vista formal en el proceso, siempre los trabajadores, esas las estadísticas, ese departamento judicial termina obteniendo ganancia de causa, como honrosas excepciones. Y hay oficinas de abogados que se dedican a esa ejecución. Entonces esas empresas, mucha gente, bueno, decidimos. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Que la gente de Santiago, bueno, pues vamos a operar con la menor cantidad de personas posible en una empresa, entonces no hay pleno empleo. Ese es uno de los problemas fundamentales que entonces yo le he señalado a la gente, he dicho, mire, el problema que se puede solucionar eso, los jueces tienen que tener sentido común, como yo he señalado. Yo he señalado jueces con sentido común, que Eri José Hernández y este de la Calbuce de San Pedro de Macorís. Dile, ahí manejan. Esta muchacha también de aquí de la provincia de Santo Domingo, los presidentes de la Corte, se manejan bien, pero hay otros sitios que tú tienes problemas. Entonces, Santiago tiene que solucionar ese problema, la Suprema enfrentada, pero la Corte tiene, parece, muchos cerebros, gente que son esa misma muchacha muy capacitada, no es el resto méritos profesionales, he hecho su evaluación y tengo entendido que una persona desde el punto de vista personal muy seria, muy honesta, una persona de mucha carrera también, o sea, eso hay que respetarlo, pero tenemos esa posición disidente. Yo digo que el juez tiene que tener un papel más activo. La idea no es destruir las empresas, sino preservar el empleo. ¿Y cómo tú preservas el empleo en República Dominicana? La única forma es cuidando las empresas. Aquí no tenemos ese concepto que tienen otras sociedades. Aquí, por ejemplo, hay muchas empresas de zona franca de Santiago que en un momento determinado, yo pongo, por ejemplo, en caso de compañías que debieron haberse preservado por el tipo de tejido, por el tipo de corte que hacían. El Estado tenía que haber ido en su auxilio, como en otros países, porque son empresas que son primero estratégicas en el desarrollo nacional. Y eso no es un pecado. En Estados Unidos, el año, me acuerdo, en el 99, en el año, 2009, yo estaba con el hijo mío de vacaciones en Miami, con el hijo del medio mío, y resulta que el presidente fui a una tienda de esos vehículos americanos, la Chrysler, y estaban dando $5,000. El gobierno, si tú comprabas un vehículo de la marca americana, te regalaban $5,000. O sea, el precio lo bajaba el gobierno para incentivar la venta. Eso no es un pecado. Es un país con tanta, tú dirías, bueno, nosotros tenemos mucha carencia material, muchos problemas, la sociedad dominicana es muy compleja. En un momento determinado la crisis se hizo. Ahora, ¿hasta qué punto, Francisco, no se ha jugado? Yo entiendo, la dinámica del derecho laboral hay que comprenderla, porque hay dos partes. Claro. Y es cierto que una es más débil que la otra. Claro, eso es cierto. Y que se ejerza... Pero al igual que en el Código Procesal Penal, a veces el exceso de garantía hacia el imputable hace que abuse desmedidamente los derechos de la víctima. ¿Hasta qué punto? Eso pasa en el derecho laboral también. Tú tienes que garantizar igualdad de acceso, pero ¿hasta qué punto no se ha llegado en la filosofía del derecho laboral al populismo jurídico? Bueno, porque fíjate, la mayoría de los problemas, si tú coges las estadísticas, los casos que hay en la jurisdicción laboral, la mayoría de los problemas que hay actualmente es sobre interpretación, tipo de relación que la gente le interpreta, que son relaciones de naturaleza de trabajo. No estoy hablando de una empresa que le dice a una gente, mire, usted a partir de este momento queda despedido y tiene que abandonar la empresa, por otro caso no. Ya los procesos judiciales, en un 90%, el componente más importante ahora mismo tiene que versar sobre beneficios y prerrogativas que contempla la ley de seguridad social y su diversos reglamentos, por una parte, o aspectos de interpretación sobre la naturaleza de la relación entre las partes. Por ejemplo, hay gente que ha llevado a su casa, lleva una persona que haga un trabajo, está un mes en tu casa haciendo una reconexión, entonces después el mes dice, no,
que el empleado tuyo duró más de 3 meses haciendo ese trabajo, que no fue a hacer una obra determinada, sino que el empleado tuyo. Entonces las discusiones que surgen en un componente importante sobre la naturaleza, de la discusión sobre la naturaleza del contrato de trabajo. Básicamente, ahí donde están los puntos controvertidos de gente que presta servicio, entonces después de interpretación. Por ejemplo, ahora en la industria de la construcción, yo he visto algunos comentaristas de televisión tan importantes y tan trascendentes como Luis Eduardo Loras Iglesias, don Wichi Lora, señalaban estos días, no, porque la inmigración haitiana, que los empresarios que les interesa, porque no pagan, que si o qué, que derechos laborales. Pero si tú te vas a la jurisdicción laboral, si tú ves como demandan esos haitianos, muchos constructores dominicanos. La mayoría son haitianos los demandantes. Tú te asustas. Sí. Y como tienen sentencia y con la temeridad con que ejecutan. Porque ¿Tú te das cuenta? Entonces, o sea, es una cosa que es increíble. Eso es un aspecto que no se ha analizado aquí. porque están hipergarantizados. Claro. Y tienen su grupo de abogados y su grupo para que para gente ejecutan. Y tienen su mafia tan controlada que yo fui a defender una empresa y el testigo que iba a defender, a deponerle en el proceso judicial a cargo de la empresa para robustecer la posición que nosotros estábamos dirimiendo, el grupo de haitianos lo hicieron salir y dijeron, si usted declara lo vamos a eliminar. Oye, ¿cómo ha llegado la cuestión aquí? ¿Tú ves? O sea, no, el tipo, o sea, al final del tribunal dijo, no, yo no me voy, se desapareció y no depuso. O sea, fíjate cómo ha llegado la cosa. Entonces, el aspecto de la justicia laboral, la suerte que aquí en el Distrito Nacional hay jueces más o menos, ahí son 6 salas, hay muchos que tienen ideas y conceptos, ideas diferentes, una visión del mundo y de la sociedad diferente, pero por lo menos cualquier desliz, cualquier cuestión, o sea, puede ser subsanado a nivel de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que ha sido una corte muy responsable, tanto en el aspecto de la ejecutoriedad como en el aspecto de la instrucción de los recursos de apelación. Entonces, en ese aspecto yo creo que en el Distrito Nacional hemos marchado bien. Pero en otro departamento judicial lamentablemente no se ha... Estudia bien lo de Santiago, pues Santiago no suele andar. no, de Santiago. Profundiza un poco. No, pues voy a hacerlo, pero lo de Santiago te digo... Digo, aunque yo reconozco... No, son gente muy estudiosa, mira la trascendencia. ¿Tú quieres hablar con un abogado de la trascendencia de Domingo Gil? Yo lo estoy diciendo, y la misma Nancy, una muchacha... Es una mujer de carnera. Usted ha sido muy claro. No. Diferencia de criterio. No, estoy hablando, son gente... No, estoy bromeando. No, y estoy bromeando porque acuérdate que yo ando con mi hoja de plátano arriba. No, y te tiene que defender allá. Cuando llega allá, cuando llega el nativo, no le brindan cuenta. No, es así. Vamos a estar claros, eso es, no Santiago, la corte laboral ahí, déjamelo ahí. Claro. No, pero de broma en broma, y porque la vida hay que cogerla un poquito en serio, un poquito en broma. Claro. Pero, ¿usted no piensa que ya el desarrollo del sistema de seguridad social de la República Dominicana, que está avanzando, creo que es interesante lo que está pasando, el mismo hecho de que se vaya consolidando, la realidad esa del mercado laboral de inmigrantes irregulares eventualmente está sujeta a regularse también, porque creo que es inminente que la ley de migración tenga un reglamento que va a entrar en vigencia rápidamente, con Dios delante. Sé que esa es la voluntad del señor presidente, y eso va a regular la mano de obra extranjera. Claro, porque hay un criterio. Fíjate lo importante y lo trascendente es que este aspecto quede, diríase, definitivamente dirimido a nivel de la sociedad dominicana. Y es el hecho de que usted tiene esos ingenieros que emplean muchos proyectos inmigrantes haitianos. Desde el punto de vista del registro en inscripción a la seguridad social, si no es un residente legal, no lo registran. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces de corte, los jueces del país, de corte, del tribunal de primera instancia, están condenando por una inscripción, pero no es una falta, es que el sistema de la seguridad social se niega a inscribir. Entonces, no, que viola la ley. Hay dos criterios diferentes, hay dos criterios a nivel del aspecto de la jurisdicción administrativa de la seguridad social y un aspecto del criterio del juez de fondo. Hay que armonizar ese criterio para beneficio de la paz laboral de la sociedad dominicana. Un sí o no. La tendencia, por todo eso que decimos de seguridad social, etcétera, ¿no será que desaparezca eventualmente
la famosa liquidación y esas cosas. No, no creo. No creo. No hay condiciones todavía. Todavía no hay condiciones. Faltan varias décadas, pero eso, Pero bien, indefectiblemente, algún día claro, el derecho laboral es un derecho dinámico, expansivo y evolutivo, tiene que evolucionar. Lo que yo le digo a muchos tratadistas importantes, tiene que evolucionar el derecho del trabajo. Bueno, se nos fue el tiempo, como siempre, hablando de temas interesantes con personas interesantes. El tiempo es muy corto, especialmente en televisión. Queremos darle las gracias una vez más por la amabilidad de acompañarnos cada sábado a las 7 de la noche por esta, su Coral TV 39. Recuerden que estamos en todos los sistemas de cable a nivel nacional prácticamente y que tenemos nuestro canal Debate Jurídico en YouTube y que despacito, pero vamos subiendo todos nuestros programas y usted puede verlos. De manera que si le interesa ver nuevamente este programa, espérelo pacientemente, pero seguro, en ese canal, Debate Jurídico de YouTube. Buenas noches, no será sino hasta el próximo sábado a las 7 de la noche, donde tendremos un próximo debate jurídico.